En el día de hoy contamos aquí con un invitado, con Rafael Garrido, que es experto y analista de datos, de Big Data, y sobre todo para el tema que hemos elegido nosotros, que es el fútbol. Así que para nuestro aporte, para nuestro reportaje, hemos decidido contar con él, hemos podido contactar y bueno, se ha podido dar la entrevista. Así que lo primero de todo, darte las gracias, Rafael, y preguntarte cómo estás. Bien, bien. A ti por la invitación. Y nada, estoy muy bien. Mucho trabajo ahora, pero gracias a Dios, mucho trabajo. Pero bien, contento. Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. Eso es bueno, eso es bueno. Como ya te comenté, hay varios puntos que me gustaría tratar en la entrevista, varias cositas que nos gustaría analizar a mi grupo y a mí, que no han podido estar conmigo en esta ocasión porque tienen diferentes compromisos. Y bueno, ya que te contacté yo, pues te entrevisto yo. Y nada, quería comenzar por que me contaras un poquito acerca de tu trayectoria profesional, porque aunque aparezca un poquito el perfil en LinkedIn y tal, quiero saberlo de ti, quiero que me cuentes un poquito cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar donde estás ahora. Vale, pues yo empecé a estudiar periodismo. Yo soy graduado en periodismo en la Universidad de Sevilla. Yo soy de Venezuela, padre español, madre venezolana, y criado y nacido en Venezuela. Y nada, me vine a estudiar por acá. Yo llego al periodismo un poco por descarte, porque estaba buscando la forma de seguir pegado o de ir de la mano con el deporte siempre, sobre todo con el fútbol, obviamente. Y bueno, buscando un poco opciones y demás, pues decidí irme por el periodismo, me gradué y demás. Y claro, igual que hacemos todos cuando nos graduamos, intentar, ¿sabes?, encontrar alguna práctica, encontrar pasantías, lo que sea. Y Y durante el sobre todo tiempo que intentando. estuviste, durante el tiempo que estuviste estudiando, ¿estabas haciendo algún tipo de trabajo relacionado con el periodismo? ¿Tenías algún tipo de blog? ¿Ya mirabas tus datos por algún lado? ¿O fue después de graduarte? Pues no, los datos, en plan, los seguía como yo creo que todos, a los que no se nos es extraño el tema de los datos, que yo creo que es todo de nuestra generación o de mi generación por lo menos, para adelante, pero nada demasiado en profundidad. El tema del blog y el canal de YouTube, hice como un amago de tener un canal de YouTube. Lo que pasa es que en medio de la carrera me cogió la pandemia. Ah, sí. Y entre, claro, las asignaturas online, todo lo que estaba pasando y demás, y terminé graduándome sin hacer más allá que las prácticas que te piden en la carrera, que no las hice en nada especializado en el deporte. Sí es verdad que el TFG sí lo hice relacionado al fútbol, pero nada con datos. Yo llego a los datos un poco por casualidad o por destino, quiero creer, porque una vez me graduó, yo empiezo a colaborar con una página en inglés que cubre la liga alemana y con una página que se llama la Liga Lowdown, que cubre la liga española en inglés. Yo siempre he intentado aprovechar el tema de los idiomas porque mis padres, gracias a Dios, tuvieron la visión y me pusieron a estudiar inglés desde muy joven. Y ya después seguí con el alemán, entonces intenté aprovechar un poco por ahí. Y da la casualidad que con las prácticas en la Liga Lowdown me acreditan al World Football Summit, que es aquí en Sevilla, y ahí sí ya se me abrió la cabeza con el mundo de los datos, relacionándome con la gente que fue a la conferencia, diversos ojeadores, preparadores físicos, temas más, personas a lo mejor más de directivas y eso. Y muy buena gente, todo, gracias a Dios, y me guiaron un poco en el tema de los datos, que todo el mundo del fútbol iba para allá. Ya hasta aquí el tema de los datos. Y realizo el máster de Big Data dirigido al scouting y análisis de fútbol de Sport Data Campus con la UCAMI y el Sevilla. La verdad que mi experiencia fue muy, muy, muy buena. Eh, yo venía en cero con el tema de la programación y todo eso, y la verdad que el hecho de que el máster sea tan práctico lo hace todo mucho más ameno. Y una vez me gradué, pues ahí sí, durante el máster, con las tareas y los proyectos, ahí sí empecé a publicar mis análisis, mis cosas, en LinkedIn sobre todo.
Y bueno, a los meses de graduarme, me contactó una empresa de datos en Inglaterra que necesitaban a alguien que les cubriese la Liga Española. Y bueno, empecé a colaborar con ellos por mi cuenta y ya ahora tengo la suerte de ser ojeador del Unionistas de Salamanca de primera red. Así que nada, muy contento la verdad, con toda mi carrera, cómo se ha ido desarrollando y muy emocionado por lo que viene. Ya en enero empiezo el curso de analista táctico de la Federación Andaluza de Fútbol. Así que nada, estoy invirtiendo todo para hacer la carrera en el fútbol. Vale, pues la verdad es que es una historia completita. Y joder, por lo menos ya estás en un Ya, equipo, ya estás en un equipo de primera ref, que al final eres muy joven, y el tener ese trabajo y estar ya allí posicionado está bastante bien. Yo he tenido la posibilidad de cubrir al Unionista de Salamanca cuando ha jugado aquí en Madrid, porque cubro algunos partidillos y tal. Así que bueno, me conecta un poquito más. Y antes de seguir, quería que a lo pudieras... mejor nos vemos por allá. Ah, ¿tú también vienes a Madrid? O solo cubres los de aquí? Al- algunas veces, algunas veces voy a ver, no tanto el Unionista, sino algún otro partido que nos resulte interesante. Pero tengo una ida pendiente a Madrid, así que a lo mejor nos vemos por allá en algún partido. Con lo que sea me dices. Y si lo podemos ver, pues mejor. Yo suelo cubrir al Madrid-Castilla y a estos equipitos. Así que pues por aquí estoy. Y nada, te quería decir que iba a meterme un poquito en el uso del Big Data, en el tema del scouting y tal. Pero antes que eso, en nuestra clase, en nuestra manera de explicar las cosas, nos han dicho el Big Data, sí, el análisis de grandes cantidades de datos, pero eso realmente, ¿cómo tú lo podrías explicar? Porque si me dices, hacíamos Big Data de la liga, ¿qué hacíais? Tú veías un partido y te ponías a contar los corners, sumaban las tarjetas, no sé, no me puedo imaginar Hombre, aún al cómo final, sería. el día lo que te explican de que es análisis de muchos datos, a ver, es realmente cierto, por el simple hecho de que, un poco como pasa en el tema de las redes, del periodismo, las noticias y todo, pasamos de una época en la que para tú tener información había nada más dos o tres nichos o dos o tres fuentes, a tener una sobreinformación muy, muy, muy considerable. Y eso pasa, por supuesto, con las redes sociales, las noticias, todos los medios que hay ahora. Y en el tema de los datos, particularmente en el fútbol, pasamos de más o menos calcular la posesión que tiene un equipo, el número de córner, el número de tarjetas amarillas, todo eso que se sigue calculando y sigue siendo útil, a ya tener una sobreinformación, yo creo que demasiado exagerada, pero a la vez necesaria, porque al fin y al cabo el dato es tan útil como tú lo hagas útil, ¿sabes? Entonces, yo lo veo de una forma que es un filtrado de datos para tú intentar dar con la tecla de algo, intentar explicar algo o, sí, encontrar algo realmente. Al fin y al cabo tiene que ver mucho con flujos de trabajo en el sentido que tienes que ser muy organizado y tener muy claro lo que quieres tener para poder desarrollar todo eso. Porque si no eres organizado y si no filtras bien, es un enredo bastante, bastante curioso. Y con respecto a las ligas, por ejemplo, trabajo, es verdad que depende mucho de a lo que te dediques o a lo que quieras trabajar. Por ejemplo, si es el tema de scouting, es un club, si es, por decirte algo, todo lo que está haciendo Microsoft ahora con la liga, esos ya son datos también que tienen todos los equipos de primera, que eso es una cantidad de datos abismal. Yo creo que varía un poco dependiendo en qué lo quieras centrar, pero incluso el Big Data está en todo, si quieres seguir en el tema del fútbol, tema de entradas, ticketing, marketing, incluso tema de recursos humanos, todo eso ya entra dentro de un departamento de Big Data, por así decirlo. Ya el departamento de Big Data trabaja con todos los ámbitos del club, medicinal, economía, todo, rendimiento, todo.
Bueno, pues ya que tenemos esta pequeña, bueno, esta gran introducción, ¿cómo aplicarías el Big Data a tu trabajo, al scouting? Am, ¿Cómo lo haces? El scouting, a ver, varía un poco, porque es verdad que cada club o cada agencia trabaja de distintas maneras. Por ejemplo, la mayoría de los clubes, por decir, de septiembre hasta noviembre, diciembre, se hace un visionado en bruto de partidos de las ligas que cada club considere que generan una ventaja competitiva, que resultan interesantes y tal. Se separa todo el departamento de scouting, se reparten las ligas, los grupos, lo que sea, y se van haciendo informes de los jugadores que llamen la atención, un poco de los equipos, se hacen 11 ideales por semana, por mes. Si el equipo le interesan, por ejemplo, jugadores sub-23, se da un poquito más de importancia a esos jugadores. Luego de noviembre ya a lo que son de cara a los dos mercados de transferencia, yo creo que ahí es donde más se utiliza el tema del Big Data o de los datos en general, ¿Dónde más trabajas tú? porque ya si vas, claro, y ahí vas a tiro hecho. O sea, al fin y al cabo, el uso de los datos es uno, por eficiencia, para que evites ver cosas que no tienes que ver y para que priorices las cosas que tienes que ver. Y lo otro, minimizar el error, tanto como se pueda, que al fin y al cabo siempre va a existir el error, siempre van a haber fichajes, no sé si erróneos o malos, pero sí fichajes que no funcionan, aunque en papel y en datos te digan que tienen que funcionar, porque por más que haya cualquier cantidad de datos, el futbolista sigue siendo persona, sigue levantándose un día bien y a lo mejor la semana que viene le pasa algo y está mal. Entonces, la idea es minimizar el error en lo máximo que se pueda. ¿Qué pasa? Claro, tú ya cuando vas a enfrentar los mercados de transferencias, sí necesitas comparar mucho más, sí necesitas contextualizar mucho más y ver si el jugador que tienes es lo que necesitas, si está en el entorno que realmente refleja lo que hace, cómo se compara un jugador de una liga con otro de otra, cómo se va a adaptar si lo traigo de esa liga a esta. Cada vez los datos están permitiendo acortar o minimizar esas dudas hasta cierto punto, pero a ver, yo creo que es algo ya no solamente imprescindible, sino que ya cada vez se nota, uno, que la gran mayoría de equipos, sobre todo de la élite, lo trabajan, y luego equipos que a lo mejor no son de élite, siguen siendo primeras divisiones o siguen siendo competencias europeas, lo que sea, se nota mucho la diferencia de quienes sí lo utilizan y quienes no. Y yo creo que en los próximos años, yo creo que el 99% de los equipos lo van a utilizar a la hora de fichar y el que no, yo creo que se va a quedar muy, 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 muy atrás. Pero bueno, ya vamos, si quieres, vamos profundizando poco a poco en eso. No, la verdad es que este tema me parece súper interesante. Incluso querría preguntarte si tienes tú algún ejemplo de un jugador que en los datos pareciera genial y que haya resultado un buen fichaje. En los datos, normal, porque siempre está, cuando yo estaba en el máster, por ejemplo, siempre se hacía el debate de el ojo versus el dato, que si Claro, cuál debe tener más peso. El ojo, yo creo que siempre va a tener más peso y no hay inteligencia artificial, no hay nada que lo reemplace. Pero normalmente el dato y el ojo van de la mano. Es muy, muy raro los casos que un ojeador dice, este jugador me parece que va muy bien en el uno contra uno, que tiene mucha capacidad de desborde y que los datos no te indiquen eso, claro. siempre que los datos estén bien. Pero es muy raro que sea así. Ejemplos, la mitad de la plantilla del Brighton, o sea, el Brighton y el Brentford, yo creo que son los dos equipos que más utilizan los datos a la hora de fichar. Ellos sí son los más religiosos de los datos, en tema perfiles, todo.
Entonces, por ejemplo, Moisés Caicedo, cuando lo ficha el Brighton, ellos lo ceden 6 meses a Bélgica, no me acuerdo del equipo, pero ya cuando lo fichan desde el Independiente del Valle, ellos lo fichan con los datos. Y bueno, ya sabemos que después fue el jugador más caro de la historia de la Premier. Que ahora esté funcionando más o menos en el Chelsea es otra cosa. Pero lo que es eso, el Brentford, el Brighton, el mismo Sevilla, en su momento, ahora a lo mejor no tanto, pero en su momento también fichaba, fueron de los pioneros en el tema de los datos, y muchos de los jugadores que le rindió, que dieron mucho rendimiento, fue con eso. Me salió justo ayer, creo que fue una noticia, porque yo hago vídeos en TikTok sobre noticias y demás todos los días y al final veo 800.000 noticias para ver cuál es la más curiosa y poder contarla. Y una de ellas era que Horta, el que está o estaba en el Sevilla, decidió no fichar a Víctor Gyökeres porque no había suficientes vídeos de él en YouTube. Y me acabas de recordar a eso, porque como has A dicho ver, del y Sevilla, te pones a pensar en su momento o en el contexto, y tiene sentido, porque si a ti te dicen, yo qué sé, ficha al delantero de Victoria Guimaraes por 15 millones, que sí, que tiene 10 goles en 20 partidos. Y si tú no lo ves, es complicado tú decir, sí, dale, 15 millones. Al fin y al cabo es lo que yo te decía, el ojo, el ver el futbolista en el contexto, el cómo reacciona a ciertos estímulos, a ciertas situaciones tácticas, de entorno, familiares, de todo. Al fin y al cabo, si tú no tienes eso, eh, sigues estando un poco ciego. Aunque tengas los datos, sigues estando un poco ciego. Y sí, lo de Víctor Horta con Gyökeres ahora duele, pero en su momento a lo mejor si él hubiese ido al Sevilla, no hubiese sido Gyökeres que conocemos. no, no, claro, claro, al final nunca se sabe lo que puede pasar. Y, joder, el Big Data nos ofrece muchísimas alternativas y muchos datos. Al final, creo que es como un chicle que cuanto más lo quieras estirar, más lo puedes estirar, porque puedes meter todos los datos realmente. Totalmente. Hasta donde yo entiendo, creo que va así. Tampoco el especialista que eres tú. Pero Sí. quería preguntarte, porque lo podemos estirar mucho el Big Data, pero ¿cuáles son sus límites? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el Big Data para un ojeador como tú? Límites, a ver, límites yo no lo definiría como límites, sino que lo definiría como que puede ser un poco un arma de doble filo, por así decirlo. A ver, al fin y al cabo el hecho de que tú puedas meter tantos datos, es lo que yo te decía de filtrar. Si al fin y al cabo le prestas atención a tantos datos, van a haber algún dato que es superfluo o que no deberías prestarle atención para el perfil que necesitas o lo que sea. Hmm. Yo creo que la dificultad del Big Data radica en darle relevancia a los datos, a los aspectos, a las métricas que requiere cada situación. Ok. Y sobre todo, la dificultad que tiene el Big Data es la falta de contexto. Tú para generar un contexto muy completo con los datos tienes que tener muchísimos datos. Hmm. Y muchísimos datos de diferentes fuentes, que es lo complicado. Porque si tú quieres intentar ver o intentar describir un equipo muy bien, tal y como lo ves, o sea, tal y como lo describirías cuando ves el partido o haces un análisis de rival o cualquier tipo de análisis de equipo, si tú con datos quieres hacer eso, necesitas un montón de datos de tracking y un montón de datos de eventing, mezclarlos, que vaya todo en orden cronológico, porque es la única forma de tú más o menos contextualizar bien el por qué un jugador da 8 pases largos. Porque el lateral izquierdo de X equipo da 8 pases largos, de los cuales 5 son en diagonal. ¿Por qué se genera esa situación? O sea, el por qué es lo que nunca te dan los datos, o rara vez te dan los datos, Y eso es lo que te da el ojo. ¿sabes? Entonces, y eso es lo que te da el ojo.
A mí me pasó cuando estaba haciendo el máster, por ejemplo, que estaba siguiendo la Bundesliga, y claro, me salía, por ejemplo, que el Borussia Mönchengladbach era el equipo que menos pases le permitía al rival, en teoría menos pases le permitía al rival en la fase de construcción del rival. Entonces, ¿cuál es tu primer pensamiento? Tienen que tener una presión alta muy buena, porque si al equipo no le dan muchos toques en la zona de creación, en la zona de construcción del rival, es porque tiene una presión alta muy buena. Sí. O al revés, siempre están en bloque medio-bajo y el equipo rival simplemente avanza. Claro. Pues resulta que no era ninguna de las dos. Era que hacían una presión alta, pero la hacían muy mal y le saltaban siempre la línea de la presión alta. Entonces, claro, tú hasta que no lo ves, no haces clic con eso. Entonces, a lo mejor por eso su mediocentro tiene tantas recuperaciones en esta zona del campo y no en la zona alta, por decirte algo. Entonces, más que limitaciones, más allá de la precisión, yo creo que lo que tiene es lo contrario, que es tan amplio que tienes que saber dónde cortar. Vale. El problema es no tener demasiados datos. En plan, tener demasiados datos. Realmente es el problema. Tener demasiados En datos la, y que no te en la sabes mayoría, defender. exacto, exacto, en la mayoría de los equipos de primer nivel, porque luego lo que le pasa a la mayoría de equipos de primera ref para abajo es todo lo contrario, Que hay menos. porque el presupuesto es mucho menor, sobre todo con el tema de scouting, porque al fin y al cabo, si tú te puedes generar tus datos para el tema de análisis de equipo, análisis de rendimiento de los jugadores, todo si tienes un GPS o una empresa de GPS, que son menos equipos de primera ref de los que tú te imaginarías que lo tienen. Si tú tienes eso, tú te puedes generar tus datos para tus análisis. Pero el tema de scouting ya es mucho más complicado porque es mucho más caro. Vale. Entonces, es una o la otra. Sueles tener muchos datos y tienes que ver dónde filtrar y dónde cortar, Sí, o te muchísimos datos. claro. Y a la hora de trabajar tú con esos datos, ¿solo trabajas con tus propios informes, con los informes que realiza el club, o trabajas con informes externos de otras fuentes? A lo mejor, no sé cómo puede funcionar este mundo. A lo mejor tienes un amigo que es también scout y, no sé, te comparte algún informe y tú le compartes a el otro. ¿Cómo funciona? Es como las fuentes en el periodismo tradicional. Sí, en el sentido de que, por ejemplo, tú si tienes guardado un artículo, una exclusiva, Mm. tú a lo mejor a tu opinión de lo que va a la exclusiva, se lo puedes compartir a un colega, pero tú no le vas a dar la exclusiva. Sí, Entonces pero es un poco imagi- así. En plan, imagínate que yo soy periodista deportivo y tengo una exclusiva de música. Aunque yo pueda dar esa exclusiva de música, a mí esa exclusiva tampoco me vale tanto, porque al final no es mi perfil. Si sí, sale Pedrerol y da una noticia de Maluma, pues realmente no cuadra mucho. Pero si Pedrerol tiene un muy buen amigo, Pedrerol o cualquiera tiene un muy buen amigo que sea periodista musical, le puede ceder la exclusiva, por decir. Yo me refiero a que si tú, por ejemplo, sí. estás A ver, buscando un perfil de jugador y ese perfil de jugador te puede ayudar otros scouts que no busquen ese perfil de jugador y lo tienen, te lo pueden pasar. puedes pedir referencias Referencia. Mm. de él, tanto a otros estados, a alguna gente que lo conozca, entre directores deportivos. Referencias sí. Sí. Ya un informe como tal, no, porque al fin y al cabo es propiedad intelectual del club. Ah, pero ¿es Pero propiedad del referencias club sí. o es propiedad tuya como autor? Es del club, creería yo. O sea, creería yo más que es del club. Al fin y al cabo, si es para el club. Otra cosa a lo mejor es que tú seas una empresa independiente. Por ejemplo, en muchas empresas de datos, estilo Dribbla, la que sacó el último artículo en Marca, buscando, creo que era un central para el Madrid. Esa compañía asesora a clubes.
Entonces, ahí yo supongo que sí, esos informes son de la compañía, no del club. Claro, Pero al fin y al cabo, la base de datos es del club. Entonces, yo creo que es propiedad intelectual del club. Al fin y al cabo, tú te vas y eso va a quedar ahí. claro, claro. Vale, vale. Que ya te digo, al fin y al cabo este mundo del Big Data es muy atractivo, es muy interesante. Incluso yo me lo estoy planteando porque no sé de qué haría mi máster en un futuro. Pero claro, hay mucha desinformación acerca de esto, hay mucho desconocimiento sobre todo. Y pues ya que estoy hablando contigo, pues hay alguna duda que me surge y Ah, te quería hacer. tu pregunta. Cuanto más preguntas, más específico soy. Perfecto. Y bueno, ya quitando, porque lo estamos aplicando al scouting, ya si aplicamos el Big Data al periodismo deportivo, ¿cómo crees que puede cambiar el propio Big Data a la manera de analizar quizás los partidos o a la manera de realizar ciertos artículos? Porque ya se está viendo que hay artículos sobre la nueva perla que está saliendo en Brasil y demás. Supongo que esto al final, esto viene de scouting. Y al ser de scouting, pues también tendrá algo que ver con el Big Data. ¿En qué crees tú que puede afectar el Big Data al periodismo? Yo creo, yo creo que es muy interesante para el periodismo porque, primero, yo creo que es algo que es muy atractivo para el espectador o para el lector en general. Normalmente, o lo que yo creo en los últimos años es que, por ejemplo, lo que mencionaba de el artículo este de Marca buscando un central para el Madrid, sí, siempre el mercado de transferencias genera mucho interés, mucha curiosidad, se permiten muchísimos debates. Entonces yo creo que el periodismo deportivo, por ese lado, yo creo que lo puede aprovechar mucho en el sentido de realizar artículos, de realizar incluso eso, tener una sección de informes de jugador o hay una transferencia, cómo estadísticamente, cómo se podría adaptar ese jugador al equipo. Yo creo que ahí es muy interesante. Y en el otro aspecto que yo creo que es muy interesante, por ejemplo, en el tema de la retransmisión de los partidos, aunque creo lo que está haciendo Microsoft, yo creo que está muy bien y creo que puede ser mejor y puede ser más atractivo. Yo creo que no se está aprovechando del todo, muchas veces por lo que tú dices, de el desconocimiento del Big Data, de a lo mejor lo complicado que mucha gente cree que es, y hasta un punto por el desconocimiento del propio periodista, sea porque no le gustan los datos o porque no le ha querido dedicar el tiempo que requiere, pero yo, por ejemplo, veo algunas retransmisiones de los partidos, ciertas cosas que yo creo que para el espectador que está aprendiendo o al espectador que le gusta escuchar cosas a lo mejor un poco más profundas del juego, se podrían aprovechar muchísimo más y no se aprovechan porque la interpretación que se le da a los datos es muy superficial o incluso no se le da interpretación alguna. Por ejemplo, algo muy posicional de un equipo o de un jugador, en qué situaciones, porque al fin y al cabo, por ejemplo, lo atractivo de cuando empiezan el primer tiempo y el segundo tiempo que plantean los unen la imagen de los jugadores haciendo la formación defensiva, cómo son las ayudas. Eso a lo mejor es lo más visual para el espectador, pero luego hay una cantidad de estadísticas que a veces transmiten que para el mismo periodista sería muy positivo y le daría mucho contenido al partido tratarlas que no se trata. Pero así a resumidas cuentas, yo creo que el periodismo deportivo tiene que abrazar el Big Data porque es algo que va a estar y va a seguir estando Claro. y va a ir a más. Yo creo que hay muchas partes en las que lo puede aprovechar. Sí, tienen que Centrándonos obviamente adaptarse, porque al final en la innovación es el sí. futuro y va a llegar. Ya está, pero va a seguir Y, expandiéndose. sí, y yo creo que también es un poco temas generacionales hasta un punto. Por al fin y al cabo van a llegar periodistas que ya han crecido con el tema de los datos, que les ha cogido con tu edad o con la mía, a lo mejor un poco mayores, un poco menores,
que ya lo tiene mucho más presente y mucho más interiorizado, que yo creo que eventualmente va a tener que pasar que abrace mucho más el tema de los datos. Al fin y al cabo, eh, lo decía, por ejemplo, Sara Carmona, que ella dice, el dato para el entrenador es una excusa para acercarse al jugador. De decir, por ejemplo, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿O por qué no estás haciendo esto? O cualquier cosa. Lo mismo debería ser para los medios, acercarse al espectador, o acercar al espectador de vuelta al juego. Yo creo que puede ser algo muy atractivo para nuevas audiencias, sobre todo. Claro, al final las nuevas generaciones y ya más nuevas incluso, porque me iba a contar hasta a mí, pero me refiero, yo, por ejemplo, he crecido escuchando los expected goals, los pases, en plan, cualquier Claro, tipo de dato que supongo que hace 20 años no se daban. Y dentro de 20 años se darán cosas que ahora nos parecerán una locura. Pero bueno, al final eso solo afianza que el Big Data está aquí para quedarse y que al final hay una generación que ha crecido con ello y que lo tiene más a mano, más normalizado, que digamos. Y sí, bueno, sí, totalmente. ya que hemos tratado todos estos temas respecto al Big Data, y como te había comentado anteriormente, el tema de que incluso yo me lo estoy llegando a plantear porque aún no sé sobre qué haré mi máster, quería preguntarte, ¿qué consejo le darías a alguien que quisiera especializarse en análisis de datos, en el Big Data? ¿Por dónde empezar? ¿Y qué deberían de fijarse a la hora de ver un partido? Algo que sea incluso fuera del partido, porque no sé si también se examinan los entrenamientos, porque ya te digo, no sé mucho. Sí. ¿Qué es lo que le recomiendas a una persona que quiera empezar? A ver, por parte, lo de, por ejemplo, para quitarte la duda de los entrenamientos, sí, se miden muchas cosas. Para que los entrenamientos suelen ser análisis mucho más técnico-táctico o de GPS, no es tanto el tema de contar a lo mejor cuántos pases dio un jugador en un entrenamiento, porque imagínate en un reducido a los pases, es para volverte loco. Pero eso sigue. Durante el partido, yo le recomendaría a cualquier persona que analice el partido de la forma, o sea, que se empapen de todo lo táctico posible, porque al fin y al cabo es lo que te va a dar el contexto para que cuando tú veas la tabla de datos o lo que quieras ver, ya tú vas a decir, vale, esto es por esto o esto es a raíz de esto. Entonces, mm, yo creo que tiene que ir un poco de la mano el tema de los datos con el tema de el conocimiento del fútbol como tal, porque al fin y al cabo es lo que vas a poder contextualizar. Ahora se están separando cada vez más los roles de el ingeniero de datos, que sí suele tener una formación mucho más de ciencias, de programación, de ingenierías, de todo eso, y el analista de datos es un poco el que va a unir eso con el cuerpo técnico, con la secretaría técnica, con la dirección deportiva, con los jugadores. Incluso ya se está hablando de una presencia en el cuerpo técnico que sea una persona que maneje mucho de datos, pero que también tenga las competencias, no sé si para llevar un entrenamiento, pero que esté metido un poco en las dos cosas. Yo creo que cada vez el fútbol en general ya cada vez se van a especializar mucho más los roles. De hecho, por ejemplo, lo que hablaba el Brighton tiene ojeadores por posición. O sea, tiene ojeadores que son especialistas en defensores, especialistas en mediocentro. Y se especula que, por ejemplo, los cuerpos técnicos en un momento van a llegar a ser así. Ya, no sé si tú escuchaste en enero, puede ser, o no, ya en esta temporada, que había un entrenador, creo que de la tercera división inglesa, que el Madrid se lo quería traer para ser el entrenador de delantero. Sí, algo ahí, algo ahí. Entonces, yo creo que cada vez va a haber más roles específicos en el mundo del fútbol, en las secretarías técnicas y en el mundo del análisis como tal. ¿Qué ¿Cuál- consejo le daría yo ¿Cuántos, para una persona?
¿Cuántos analistas en Sí, Big Data suele tener un equipo? Vale, entiendo que también dependerá del presupuesto, pero tú, por ejemplo, que estás en Universidad claro. de Salamanca, ¿estás tú solo? ¿Hay más? ¿Cuántas personas más o menos puede tener el equipo? Ahora mismo en el departamento de Big Data que lo estamos desarrollando, somos cuatro. Cuatro. Un Somos equipo de primera red, Eh, claro. pero es que depende mucho del equipo, porque es verdad que a lo mejor tienes equipos incluso de primera, de la Serie A o de la primera división francesa, que a lo mejor tienen dos. Todo depende del uso al que le vayas a dar al tema del departamento de datos. Si es para más scouting, si es más rendimiento propio. Depende un poco y lo que tú dices, depende del presupuesto. Yo creo que lo común ahora mismo yo creo que será por lo menos esos cuatro personas en primera división. A mí me parece que el de Sevilla tenía, yo creo que eran cuatro, entre analistas y científicos de datos, creería yo. En el momento que hice el máster creo que eran cuatro, Vale, vale. cuatro más, por ahí. Mm. Y consejos, por ejemplo, en tu caso que es muy similar al mío, de que yo no había tocado casi un ordenador en el tema de programación y eso, lo primero, paciencia, porque es lo más desesperante en un principio que te vas a encontrar. En el sentido de, yo por ejemplo, cuando hice mi TFM, yo me estaba dando contra una pared porque te frustra el hecho de que tú cambies algo, no te salga, lo cambies, lo cambies, lo cambies, avances y tal como avanza, te salga otro error. Eso a mí me frustraba muchísimo. Así que paciencia, en ese sentido, paciencia. Luego es verdad que es como un coco. Una vez lo abres, ya tienes todo. Te cuesta abrirlo, pero una vez lo abres, ya Sí, sí. todo te va haciendo clic. Eh, si yo tuviese que empezar ahora, yo creo que intentaría tener claro, o lo más claro posible, Mm. el rol que yo querría ejercer en el mundo de los datos. Si se me da muy bien la programación, si se me diese muy bien la programación o si tuviese un background en programación, la ingeniería de datos ahora mismo está muy demandada en el mundo del fútbol y en general. Sí, Si te gusta mucho el aspecto de análisis, el, el máster del Sevilla en ese sentido está bastante bien. El tema con el análisis es lo que te dije. También tiene que haber hasta un punto formación de técnico-táctica del fútbol para poder unir eso. claro. Yo recomendaría cursos de programación, no tiene por qué ser un máster. Si tú, por ejemplo, lo que tú dices, hemos crecido escuchando los expected goals y todo eso, no se nos es, o sea, no es territorio desconocido para nosotros el cómo se generan ciertas estadísticas, ¿sabes? O la gran mayoría de estadísticas. Entonces, yo siempre recomendaría algún curso de programación que, salvo que quieras ser ingeniero de datos, tampoco tiene que ser algo demasiado profundo, sobre todo si lo vas a centrar únicamente en el fútbol o en el deporte, pero sí saber de Python, de R, que R también me costó lo más grande. Horror, es hasta feo, en plan, a mí me parece que la forma en la que está estructurado me parece horroroso. Pero es verdad que es muy bueno el tema de las estadísticas. A ver, yo creo que yo recomendaría mucho eso y motivaría mucho te motivaría mucho a ti, por ejemplo, si tú quieres hacer carrera en el fútbol, fuera del periodismo incluso, yo te lo recomendaría mucho porque es algo que va creciendo. Es algo que ya más que el otro día se lo estaba comentando a un compañero, antes era un plus y ahora es un requerimiento. Sí, Yo creo que ahora va a ser un requerimiento tanto para el periodismo deportivo eventualmente, como sobre todo
para el mundo del fútbol. O sea, ya está pasando a ser un requisito más que un plus. Pero al fin y al cabo, yo creo que te tiene que gustar mucho el fútbol más que los datos. Sí, Porque al fin y al cabo, si te gusta el fútbol y logras abrir ese coco de los datos, es como si fueses uniendo todos los puntos de todo, porque empiezas a pensar, a ver, a teorizar, por ejemplo, por qué se puede dar una situación de tal manera, por qué este jugador hace tal cosa, o vamos a ver qué estadística puedo generar para que me refleje mejor el rendimiento de un jugador o la adaptación de un jugador a mi club. Ahora, por ejemplo, se está llevando mucho el tema de, que también lo han hecho en el periodismo, la similitud, jugadores similares entre sí, o sí. el tema de cómo calcular el rendimiento de un jugador que pasa de una liga a otra en promedio. Hay un montón de estadísticas que se van a ir sacando y un montón de modelos de predicción y de todo. Así que yo recomendaría mucho hacer algo relacionado al tema del Big Data, meramente por curiosidad y ya después por requisito, por así decirlo. Perfecto, perfecto, Rafael. Pues la verdad que a mí me han quedado bastantes cosas claras, me han surgido otras dudas, pero bueno, ya te las plantearé a lo mejor en otra ocasión, porque ahora mismo me has desbordado un poquito con tantas cosas. Mi cabeza ahora mismo no puede procesar Ya, todo de golpe. esa es un poco la sensación cuando empiezas, sobre todo cuando empiezas a programar, o por lo menos a mí me pasó así, que yo veía aquellos números bailar y decía, ¿esto qué? Pero Normal. al fin y al cabo, mmm, con paciencia y yo creo que lo que te decía, a mí me ayudó mucho que todo fuese tan práctico y tan real. El hecho de que tú digas, voy a buscar o sea, un extremo derecho de estas características y según los datos, lo que yo creo, el que me tiene que salir es este. Y que tú lo vayas haciendo poco a poco y que te salga ese de primero o de segundo porque había otro que no te esperabas que estuviese. Esas cosas te van motivando y te van ayudando mucho a seguir realmente. Y luego el tema laboral a mí me motivó bastante también porque cuando empecé a hacer el máster y empecé a buscar ofertas de trabajos relacionados con el análisis de datos en el mundo del fútbol, de data scientist, de otras cosas relacionadas a eso, porque cada vez los departamentos se expanden más, y vi que realmente el mundo laboral es bastante grande y hay bastantes oportunidades, pues como que una motivación extra, ¿no? Sí, porque desde que entras a la carrera te están diciendo que no va a haber trabajo, que te tienes que buscar la vida porque no va a haber manera. Así que bueno, Pero también, a ver, también digo algo, buscarte la vida lo vas a tener que hacer en todos los... sí, sí, La, pero yo te digo que el pero primer es día que entré a verdad la que carrera, el primer día que nos pusieron a sí. todos delante de toda la gente ahí de la facultad, nos dijeron, chicos, yo solo os digo que estáis a tiempo de iros. Antes de que perdáis más tiempo, estáis a tiempo de iros. Eso nos lo dijeron el primer día en la presentación de todo primero. Así que desde el primer día te están dando Yo palo. no sé, yo no sé por qué en todas las escuelas de comunicación y en muchas carreras es así. Yo recuerdo que a nosotros nos dijeron, algunos nos contaron, eh, son 40. Eh, sí, a lo mejor entran a trabajar en Mercadona, me acuerdo que nos dijeron. 15 a lo mejor entran a trabajar en Mercadona. 3 o 4 a lo mejor pueden trabajar de periodistas. Los demás, a buscarse la vida. Sí, la verdad es que es desalentador en ocasiones. Pero el Big Data es que Sí, ofrece pero un gran mercado laboral y encima es eso, plan es atractivo, que al final pues dan ganas por eso mismo. Por eso a lo mejor tiro un y por poquito. ejemplo, y una cosa que no tocamos, por ejemplo, con el tema del periodismo, la posibilidad que te da de crear tú tus cosas con los datos también es algo que se puede aprovechar mucho. Por ejemplo,
el tema, un canal de YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, lo que sea, con el tema de los datos, al fin y al cabo, si tú lo visualizas bien, que también te digo, por ejemplo, eh, el 99% de las visualizaciones que ves en Twitter de los datos son mucho más bonitas que las que ves dentro de un club. Eso seguro, porque tiene que llamar la atención y el club tiene que ser práctico. Claro, Pero ese tipo de cosas también es un camino para el tema del periodismo y hacerte tu marca, llamar la atención de otras marcas, de radios, de diarios, de lo que sea. Al fin y al cabo, yo creo que es algo que solamente tiene ventajas, ¿sabes? Si te gusta aprender, yo creo que es algo que solamente tiene ventajas. sí, sí, sí. Pues nada, Rafael, yo la verdad es que ahora mismo no te sé qué más decir, ya no te puedo preguntar más. Ahora mismo estoy un poquito saturado y todos los temas que quería tratar contigo a priori los hemos tratado. Me han surgido otras dudas, pero bueno, ya en algún momento te las plantearé porque